Un acuerdo de paz puede ser llamado histórico y aún así dejar a las personas más afectadas atrapadas en un futuro diseñado por todos los demás. Eso es lo que sucedió aquí. Camp David se vendió como un avance, como valentía, como la historia avanzando. Lo que importa para nosotros es lo que sobrevivió una vez que esas promesas se convirtieron en cláusulas, porque algunas partes de este acuerdo se concretaron muy rápidamente. Para los palestinos, el futuro quedó abierto, pero en términos que no controlaban. Para 1977, el lenguaje había cambiado, pero no, al menos en público, hacia una salida bilateral estrecha. En los últimos días hemos visto, creo, un avance histórico en la búsqueda de una paz permanente y duradera en el Medio Oriente debido a las verdaderas cualidades de liderazgo que han sido exhibidas por el coraje del presidente Sadat y la recepción amable de él en Israel por el primer ministro Begin. Cuando vemos que las partes mismas están haciendo progresos, las apoyamos para que avancen por su cuenta. Creo que es mucho más importante tener negociaciones directas entre Egipto e Israel que tenernos actuando como un intermediario dominante constante. Creo que este es un gran paso en la dirección correcta. El señor Carter reiteró que un tratado de paz separado entre Israel y Egipto no es deseable, pero añadió un calificativo que equivalía a una leve advertencia a los otros árabes. Si en algún momento, más adelante se hace evidente que Jordania no quiere la paz, o que Siria no quiere la paz, o que Líbano no quiere la paz en un acuerdo con Israel, entonces podría tener que buscarse una alternativa. Pero ciertamente no hemos llegado a ese punto todavía. Lo que se mostraba a la gente era algo más amplio. No voy a Ginebra para discutir la posibilidad de la retirada israelí de la tierra ocupada después del 67, en absoluto. Esto es un hecho. Ponte en mi lugar. ¿Podrías aceptar negociar sobre tu tierra? No estoy dispuesto a negociar ni un centímetro de mi tierra en absoluto, toda la tierra árabe. Israel sabe esto con mucha claridad. ¿Puedes concebir que Egipto firme un acuerdo con Israel al que no haya también un acuerdo dado por Siria y la OLP y los otros estados árabes relevantes? No, en absoluto. Porque nuestro objetivo final de la Conferencia de Ginebra es establecer una paz permanente. Sin que todas las partes interesadas asistan y firmen este acuerdo de paz, no podemos establecer la paz. Así que tiene que ser las partes. Un acuerdo regional, tierra ocupada en 1967, Jerusalén, y un futuro donde los palestinos todavía sonaban políticamente presentes, no administrativamente relegados para más tarde. Y eso importa porque nos dice dónde buscar el verdadero estrechamiento. ¿Crees que el Estado palestino incluirá o excluirá la parte de Cisjordania que es Jerusalén Este? Debe ser parte del Estado palestino, la ribera occidental y la franja de Gaza, con un corredor entre ellos a través de Israel. Y esto puede alcanzarse en Ginebra. Y cuando hablas de Cisjordania, incluyes Jerusalén Este en eso. Es una y la misma cosa. Muy bien, es parte de la tierra ocupada después del 67. Déjame decirte esto. Nadie en el mundo árabe, ya sea musulmán o cristiano, y en el mundo musulmán, que ahora es más de 700 millones, estará de acuerdo con la soberanía israelí sobre la parte árabe de Jerusalén. Porque esto es un asunto puramente religioso para ellos. Le dije al presidente Carter esto con mucha franqueza, lo que te estoy diciendo. Nadie estará de acuerdo con la soberanía israelí sobre estos lugares sagrados. No se anunció desde el principio, se incorporó en lo que vino después. La promesa que la gente escuchó era más amplia que lo que luego se entregó. Antes de las cláusulas estaba la imagen y la imagen importaba. Desde el principio fue un evento mediático. Siguiendo la declaración dramática del presidente Sadat en el Cairo de que estaba preparado para ir a los confines de la tierra para hablar directamente con Israel, el primer ministro Begin transmitió directamente al pueblo de Egipto. Pero no queremos ningún enfrentamiento con ustedes. Digámonos uno al otro y que sea un juramento silencioso por ambos pueblos de Egipto e Israel: no más guerras, no más derramamiento de sangre y no más amenazas.
Casi de inmediato, el foro cambió de la radio a la televisión por satélite. 20 minutos antes de las 10:00 p.m. lo aparentemente imposible ha sucedido. El presidente Anwar Sadat de Egipto, una nación oficialmente en guerra con Israel, ha llegado aquí al centro de la capital de Israel, un momento histórico. Y si puedes detectar una nota de emoción en mi voz, es una emoción compartida por todos aquí en el vestíbulo del Hotel King David, donde el presidente Sadat acaba de atravesar las puertas. Porque una vez que la diplomacia se escenifica como historia en movimiento, un acuerdo más estrecho puede comenzar a sentirse como el primer capítulo de una paz integral. Ese es el verdadero trabajo que este espectáculo está haciendo. No resolver el conflicto, enseñar a la audiencia cómo leerlo. Que la historia registre que a las 2:11:30 de esta tarde, hora del este, Egipto e Israel firmaron un tratado de paz. Un tratado que pone fin formalmente a 3 décadas de guerra. El presidente de Egipto, Sadat, y el primer ministro de Israel, Begin, hoy en la Casa Blanca, firmaron este tratado para sus países. Fue una ceremonia simple bajo un cielo soleado que comenzó con los 3 líderes caminando la corta distancia desde la Casa Blanca hasta el Jardín Norte, estrechándose las manos y poniéndose manos a la obra del día, firmando sus firmas en un documento seguro de cambiar el Medio Oriente, posiblemente incluso el mundo. 1.500 invitados presenciaron el evento, pero el testigo oficial del tratado fue el presidente Carter, y señaló que esto es solo el comienzo, que todavía hay un largo y difícil camino por recorrer antes de que la paz llegue a todo el Medio Oriente. En ningún momento durante su discurso el señor Carter mencionó por nombre a los palestinos, el tema más sensible en este proceso de paz. Durante toda la breve ceremonia, estudiantes árabes en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca gritaban su oposición al tratado. Mientras algunos de los invitados en la Casa Blanca parecían distraídos por el ruido, ni Sadat ni Begin parecían notarlo. Entre los invitados estaban prácticamente todos los miembros del Congreso, cuya aprobación era necesaria para que Estados Unidos cumpliera su parte del acuerdo de paz, incluyendo unos $5.000 millones en asistencia. Las cámaras, la ceremonia, el lenguaje de valentía y destino, todo ello comprime lo que aún está sin resolver debajo. Todos estamos comprometidos a continuar nuestros esfuerzos hasta que los frutos del acuerdo integral que acordamos sean compartidos por todas las partes del conflicto. El presidente Carter dijo una vez que Estados Unidos está comprometido sin reservas a ver el proceso de paz hasta que todas las partes del conflicto árabe-israelí estén en paz. Los pasos que tomamos en el pasado reciente servirán a los intereses vitales árabes. La liberación de la tierra árabe y la reinstauración de la autoridad árabe en Cisjordania y Gaza ciertamente mejoraría nuestros intereses estratégicos comunes. Y solo nota lo que la ceremonia está haciendo aquí. Para ahora ya se siente integral antes de que incluso hayamos verificado qué en papel realmente da y a quién. Así que para cuando llegue el papeleo, el marco emocional ya está en su lugar. Al público ya se le ha enseñado cómo se ve el progreso y quién puede salir del encuadre sin romper el ambiente. El lenguaje técnico importa, porque aquí es donde la política se convierte en arquitectura. Señor Pérez, el primer ministro Begin dijo en su discurso de hoy que la forma en que entiende el plan de autonomía es que los árabes de Cisjordania se administrarán a sí mismos, pero no el territorio. En otras palabras, que Israel seguiría administrando la tierra en sí. ¿Esto le satisface? No, en absoluto. Realísticamente no veo cómo se puede separar entre el autogobierno de las personas y el gobierno de un territorio. ¿Podemos realmente decir que se puede distinguir entre un hombre y su casa, o un agricultor y su campo, o su jardín? Es imposible en términos reales. Y además, el acuerdo no llama a un consejo de autoadministración, sino básicamente a una autoridad de autogobierno. Y estamos interesados en la diferencia entre administración y gobierno. Esta es una de las razones por las que tenemos nuestras dudas sobre el plan de autonomía. Sentimos que las dos partes, Egipto e Israel, han salido de Camp David con una comprensión contradictoria de lo que significa la autonomía. Y prevemos unas negociaciones bastante complicadas tras el acuerdo, pero La interpretación de Begin sobre la autonomía es una desviación de los acuerdos de Camp David. creo que esta es una interpretación muy optimista y preveo problemas.
¿Pero es una desviación de los acuerdos de Camp David? Bueno, no quiero juzgarlo de esa manera, pero cuando leo la versión en inglés de Camp David, debo decir que la traducción al hebreo es algo optimista. Una vez que una promesa se convierte en procedimiento, lo que importa ya no es lo generosa que sonaba, lo que importa es lo que la estructura realmente permite. Y aquí la estructura hace algo muy específico. Ofrece autogobierno en las palabras, mientras retiene la soberanía en la práctica. Se puede hablar de las personas en términos políticos, pero la tierra, la circulación, la seguridad y el poder decisivo permanecen envueltos en periodos de transición, zonas de seguridad, puestos de control y negociaciones posteriores moldeadas por actores más fuertes. Esa es la división. No la autonomía como una palabra esperanzadora. En la práctica, significaba que a los palestinos se les podían ofrecer administradores sin darles control sobre la tierra, las fronteras o la fuerza. Lo que vincula los términos de este tratado con la cuestión más amplia de la paz en el Medio Oriente es una carta lateral firmada por Sadat y Begin. Obliga a ambos países a comenzar dentro de un mes a negociar los términos para la autonomía palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, hogar de más de 1 millón de palestinos. La negociación en sí no debe durar más de un año, después del cual se realizarán elecciones para una llamada Autoridad Palestina de Autogobierno. Todos asumen que esta será la parte más difícil de toda la negociación, con Israel descartando cualquier conversación con la Organización para la Liberación de Palestina, así como cualquier idea de un Estado palestino independiente. Estados Unidos y Egipto tienen puntos de vista similares sobre este tema, ambos apuntando a una patria o entidad palestina en Cisjordania y Gaza, vinculada quizás a Jordania. Además del Tratado de Paz en sí y la carta anexa sobre la cuestión palestina, existen memorandos de acuerdo entre los Estados Unidos e Israel, uno que define las obligaciones de América hacia Israel en caso de que el Tratado de Paz con Egipto colapse, y otro que garantiza entregas de petróleo estadounidense a Israel durante 15 años si Israel no puede comprar petróleo en ningún otro lugar. Y eso importa en términos vividos también, porque si el control sobre la tierra, el movimiento y la seguridad nunca sale significativamente del poder ocupante, la vida diaria puede permanecer bajo la misma presión, incluso mientras la retórica sugiere que se está abriendo un futuro. Así que el intercambio dentro de la redacción es este: un calendario sin soberanía, una autoridad sin control territorial y un estatus final empujado a un futuro que el lado más fuerte está mejor posicionado para moldear. Ahora la pregunta cambia, no lo que dijo el acuerdo, lo que distribuyó. Este tablero es la forma más sencilla de verlo. Egipto obtiene movimiento concreto. Israel también obtiene movimiento concreto. Los palestinos obtienen un proceso en tiempo futuro. Y esa diferencia importa. El Sinaí tenía un calendario. La autonomía palestina tenía un aplazamiento. Ahora, según el Tratado de Paz, Gaza y Cisjordania deben tener autonomía, autogobierno limitado. La independencia, sin embargo, es una pregunta diferente. Fuera de los campamentos, los habitantes de las ciudades se han vuelto, en parte, económicamente dependientes de Israel. Cada día, autobuses llevan a 30.000 trabajadores a Israel a las fábricas de Ashkelon y Tel Aviv. Y la independencia política para Gaza tampoco es probable que forme parte del pensamiento israelí en las detalladas negociaciones de autonomía durante los meses posteriores a la firma del tratado. A los israelíes les preocupa que sin su ejército aquí, la Organización para la Liberación de Palestina regrese con fuerza. Y el alcalde árabe de Gaza es claro. Él piensa que la autonomía no significa nada. Los israelíes no van a retirarse. Ese es el punto. El señor Begin ha declarado que permanecerán fuerzas israelíes en los territorios ocupados para siempre. Así que no hay posibilidad de que los habitantes de Gaza tengan su libertad para hacer cualquier cosa. Incluso ha declarado que la autonomía que se está discutiendo es la autonomía de las personas sobre las personas, no sobre la tierra. Así que ha despojado de cualquier significado a la verdadera autonomía. Yo no creo que llevaría a la dominación de ninguna autoridad que no sea la autoridad palestina. Sentimos que la OLP es parte de nosotros, el pueblo en los territorios ocupados. Sentimos que nosotros en los territorios ocupados somos parte de la OLP y cualquier gobierno que se establezca aquí será un gobierno de los árabes de Palestina, donde algunas personas de la OLP, algunas personas locales pueden convertirse en el poder gobernante.
La presencia militar israelí en Gaza y Cisjordania y la cuestión detallada de la autonomía han sido en gran medida dejadas de lado por el Tratado de Paz, y en los meses venideros es probable que sean puntos espinosos en el lado de las relaciones israelo-egipcias. Por eso la frase proceso de paz puede engañar aquí, porque el proceso no es neutral. Decide quién avanza ahora y a quién se le dice que espere. Aquí los intereses de los estados avanzaron primero. Los derechos palestinos fueron empujados a una etapa posterior que los actores más fuertes siempre estuvieron mejor posicionados para moldear, gestionar y posponer. Así que la asimetría no es algo que descubramos en retrospectiva, ya es visible en la distribución, territorio y certeza bilateral de un lado, lenguaje de autonomía sin cumplimiento del otro. La brecha en el papel es una cosa, la brecha en la vida de las personas es otra. El campamento se estableció en 1967 después de que Israel arrasara con la victoria en la Guerra de los 6 Días y ocupara Cisjordania de Jordania. Casi 500,000 de palestinos huyeron a través del río Jordán en ese momento, y Baqá fue solo uno de varios campamentos que proporcionaron refugio temporal. Oficialmente todavía es un campamento temporal, pero muchos residentes han estado aquí desde que se abrió. Y en la práctica, Baqá es tan permanente como cualquier ciudad o pueblo en el Medio Oriente. A pesar del progreso reciente, la población refugiada en su conjunto aún no es autosuficiente. La ayuda con alimentos, educación y salud proviene del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente. El año pasado, la agencia gastó $125 millones, 11 millones de dólares más de lo que había presupuestado. El trabajo que realiza es esencial, pero el efecto ha sido inevitablemente prolongar la dependencia de los refugiados de dicha ayuda, debilitando así cualquier impulso hacia la integración en la sociedad jordana. Cualesquiera que sean los motivos de quienes los gestionan, la mera existencia del campamento tiende a preservar el problema palestino en la forma que adquirió por primera vez en 1948. Esta es la parte que el lenguaje del tratado no puede mostrarte, no lo que se prometió, sino cómo se sentía la vida diaria bajo la promesa. La mayoría del personal del campamento son ellos mismos palestinos. El doctor Fawzi Attar nació en Jerusalén, pero su familia huyó en 1948 cuando él era un niño de 5 años. Le preguntamos cómo se sentía al trabajar en el campamento. Mi opinión personal sobre esto es que me gusta trabajar aquí entre los refugiados, trabajar aquí porque ellos necesitan ayuda de cualquier lugar. Oficialmente, este es un campamento temporal y sin embargo ya lleva aquí 10 años. ¿Puedes imaginar que todavía esté aquí dentro de 10 años? Creo que no, porque tenemos la esperanza de regresar a nuestro país. Así que porque hemos perdido nuestro país y tenemos la obligación de hacer cualquier cosa para recuperar nuestro país. ¿Pero cómo crees que eso podría suceder? ¿Será una solución política o será una militar? Soy doctor, no soy político, pero creo que hay un intento de solución política. ¿Pero crees que con un nuevo gobierno en Israel, el tipo de gobierno que el señor Begin está liderando, ¿realmente crees que una solución política será posible? Quizás. Porque una vez que dejas el lenguaje del tratado y te adentras en campamentos, ciudades ocupadas, retorno y administración, la palabra paz empieza a verse muy diferente. No como llegada, más como gestión. La vida de refugiado hecha duradera, las reivindicaciones políticas hechas condicionales. Pero ciertamente se siente como uno ahora con su madre y otros familiares todavía en Jerusalén. Fui 3 veces a visitar a mi familia en Jerusalén. Realmente me vi como un extraño. Nací en Jerusalén y viví en Jerusalén. Mis amigos y familia y parientes, todos ellos allí. Cuando fui allí, estaba buscando ver dónde estaban mis amigos, parientes, esas personas que solía ver antes de 1967. ¿Y se han ido? La mayoría de ellos dejaron el país y es una cuestión de evacuación. ¿Crees que alguna vez regresarías a Jerusalén? Lo deseo. Y todos tienen el deseo de regresar a su hogar. Todos consideran Jerusalén su hogar. ¿Puedes ver que eso suceda en tu vida, un regreso a Jerusalén? Esto es solo una esperanza. Nada se puede lograr con esperanza o con palabras.
A menos que se logre una acción seria, no se hará nada. Si llegara un día en que se estableciera un Estado palestino en Cisjordania, ¿te quedarías aquí o regresarías? Me quedo en el lugar donde pueda encontrar mi trabajo, mi sustento, porque considero que ya sea Cisjordania o la Ribera Oriental, lo mismo. Pero siempre miro hacia mi hogar natal. El retorno afirmado en principio, pero no entregado en realidad. No estamos tras 10 años o 3 años o simplemente resolviendo un problema como este. No, queremos nuestros derechos. Queremos nuestra tierra. Queremos regresar y vivir en Palestina. Creo que los palestinos están bien educados y bien cultos. Pueden participar en todos los campos de la actividad humana. Quiero decir, científica, artes, literatura. Creo que como una pequeña nación podemos participar. Este es mi sentimiento y estoy listo para dejar todo aquí y regresar a mi hogar. Realmente. Todo. Estoy listo para empezar desde cero incluso. No nieguen a las personas que son los propietarios originales el derecho a regresar. No nieguen al palestino per se el derecho a actuar como un ser humano. Soy un ser humano. Si el mundo quiere que me atenga a la moralidad de la humanidad, entonces deben tratarme como un ser humano. Y eso es lo que esta secuencia añade, no otra prueba de que los palestinos fueron postergados, sino una prueba de cómo se vive ese aplazamiento. En ese año, la Asamblea General adoptó la resolución 336, que reafirmó los derechos inalienables del pueblo palestino, incluyendo el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia nacional y soberanía, y el derecho de los palestinos a regresar a sus hogares y propiedades. 1. La cuestión de Palestina es el corazón del problema de Oriente Medio y no se puede prever una solución sin tener en cuenta los derechos del pueblo palestino. Y observa la forma que tiene ahora. Los derechos están en el registro, la voz política está en el registro. Lo que falta es un peso equivalente. 3. La OLP, como representante del pueblo palestino, debería participar en igualdad de condiciones con otras partes en todas las conferencias sobre Oriente Medio celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 4. La inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza y la obligación de Israel de retirarse completa y rápidamente de todos los territorios así ocupados. A través de la permanencia del campamento, a través de convertirse en un extraño en casa, a través de la vida municipal sin soberanía, a través de derechos afirmados en el lenguaje, mientras las condiciones materiales permanecen estructuralmente sin resolver. Israel siempre ha temido la destrucción, pero argumenta desde la fuerza, buscando seguridad en la ocupación. Pero eso significa tierra sin paz, una elección que solo se hace cuando sabes que los ejércitos masivos de tu enemigo colapsarían ante tu poderío militar. La OLP no ha sido aniquilada y su moral es alta. Han demostrado como nunca antes que no puede haber paz en Oriente Medio que ignore su reivindicación a Palestina y su voluntad es eterna. Estamos sin hogar. Mientras estemos sin hogar, seguiremos luchando. Quieren liquidar nuestra causa. Quieren liquidar nuestra personalidad como pueblo. Somos palestinos, vivimos en Palestina, nacimos en Palestina. ¿Y por qué debería yo, que nací en Palestina, vivir como refugiado por todo el mundo? Y Menachem Begin, que no es palestino y que nació en algún lugar de Europa, vivir en mi propia casa. Los palestinos dicen abiertamente que esto se está haciendo sin contar con ellos, y la cobertura mediática ya muestra luto y rechazo el mismo día en que la imagen de paz se vuelve global. Para cuando se firme el tratado, la contradicción ya no está oculta. Puedes oírlo. Van a haber una paz entre ellos y todos los signos lo muestran, pero está en contra de nuestros derechos palestinos, porque mientras no tengamos nuestros derechos completamente, no es nada para nosotros. Porque en primer lugar, no estamos incluidos en el acuerdo. En segundo lugar, Egipto no tiene el derecho de representarnos ni siquiera en los Estados Unidos. Tenemos nuestro propio representante y es Yasser Arafat. ¿Este acuerdo, en su opinión, traerá paz a esta área? Nunca. Y lo digo, si voy a robar tu bolso o dinero, no me perdonarás ni hoy ni después de 10 días. Esta tierra es nuestra y no la vamos a ceder tan fácilmente. Mientras estemos aquí y poseamos esta tierra, vamos a luchar por ella. No esperaremos ni hoy ni mañana.
de alguna manera algún día vamos a recuperarla con nuestros propios esfuerzos. Los palestinos dicen abiertamente que esto se está haciendo por encima de sus cabezas y la cobertura mediática ya muestra luto y rechazo el mismo día en que la imagen de paz se está globalizando. Este fue un día de luto en la ocupada Cisjordania. Los comerciantes árabes cerraron sus tiendas en casi todas las ciudades de Cisjordania para protestar por lo que dijeron fue la traición del presidente Sadat a las demandas palestinas de una patria independiente. Una masiva fuerza de seguridad israelí patrulló Cisjordania y Jerusalén Este. Y, tan importante como eso, la posición política palestina no está ausente, está ahí, es legible. Bassem Shaka, el alcalde de Nablus, es un claro ejemplo cívico. Acabamos de escuchar una declaración muy conmovedora de la señora Inaya al-Shaka, la esposa del alcalde encarcelado de Nablus, en la que expuso sus puntos de vista a favor de la paz entre Israel y el pueblo palestino, basada en la autodeterminación palestina y el establecimiento de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza. También dijo que el señor Shaka está en contra de la violencia de cualquier tipo. Negó muy enfáticamente la acusación de que él era una especie de jefe de las actividades de la OLP en los territorios ocupados, dejando claro que el señor Shaka, como prácticamente todos los habitantes de Cisjordania, cree que la OLP es su representante legal. Incluye autodeterminación, un Estado, representación y el rechazo a que otros hablen en su nombre. Así que lo que falta aquí no es la voz palestina. Lo que falta es una estructura dispuesta a tratar esa voz como igualmente decisiva, y ese es el plano que este registro deja atrás. Una paz lo suficientemente fuerte como para transformar las relaciones entre estados, no lo suficientemente fuerte como para asegurar los derechos palestinos. Un proceso lo suficientemente detallado para financiar la implementación, la seguridad y la certeza bilateral, no lo suficientemente claro como para entregar soberanía, retorno o representación en términos palestinos. Poco después de que las bombas golpearan 2 casas, vimos el humo elevarse y con nuestros ojos vimos muchas bajas civiles. Un joven en la parte trasera de un coche fue mutilado por las bombas y bajo los escombros de las casas había una mujer. Nos dijeron que más de su familia estaba allí, pero vimos a la mujer atrapada y había sido asesinada por las bombas. La imagen que el mundo exterior tiene en Occidente y en Europa y América es que el acuerdo de Camp David está trayendo paz al Medio Oriente. Pero sabemos por lo que hemos visto que ese no es el caso en absoluto. De hecho, la violencia y el bombardeo están empeorando, en parte debido a que el acuerdo de Camp David permite a los israelíes concentrarse en los palestinos e ignorar a otros, ignorar a los egipcios. Y estamos horrorizados por lo que está sucediendo aquí y creemos que es de vital importancia que Occidente se dé cuenta de lo que está pasando, que la gente en Occidente se dé cuenta y presione a sus propios gobiernos para que reconozcan los derechos de los palestinos y los ayuden en su justa lucha por una patria, porque eso es lo que necesitan, eso es a lo que tienen derecho, eso es a lo que todo ser humano tiene derechos. Esta escalada israelí de los ataques y las incursiones contra el pueblo palestino y el pueblo libanés se consideran en el marco de escalar la lucha de crear esta tierra arrasada contra el movimiento de resistencia palestino. Y son la expresión del rechazo, el rechazo israelí a reconocer al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación y su Estado independiente. Y una vez que la cuestión palestina se traslada al lenguaje del procedimiento, la violencia no desaparece, se redistribuye. Eso no es retrospectiva, las señales de advertencia ya estaban allí en el registro. Ese es el registro. Camp David sí cambió la región. Egipto recuperó el Sinaí. Israel ganó reconocimiento. Estados Unidos se convirtió en el mediador central. Pero para los palestinos, las preguntas centrales quedaron suspendidas. Retorno, soberanía, representación, tierra, seguridad, nombradas en el lenguaje, diferidas en la práctica. Y es por eso que esto importa más allá de una ceremonia de tratado, porque la paz no es solo lo que los líderes firman, es lo que los civiles realmente pueden vivir.
Así que si esto te ayudó a ver el registro un poco más claramente, suscríbete a Protaion para el próximo capítulo. Y si he omitido una fuente, una corrección o una pieza de archivo que pertenece a este expediente, déjala abajo con una marca de tiempo. Eso realmente ayuda a mantener el trabajo honesto. Como siempre, gracias por ver, mantente curioso, sigue cuestionando y sobre todo, cuídate.